El hijo de Kong, The Son of Kong, es una película estadounidense de aventuras de 1933 dirigida por Ernest B. Schoedsack. Es la secuela del exitoso film King Kong. Producida y estrenada en 1933, inmediatamente después de King Kong, tuvo un modesto éxito de taquilla. The Son of Kong, hijo de Kong. Kiko fue encontrado por Carl Denham y la chica hermosa Hilda Polizón en Skull Island en los meses siguientes al alboroto y la muerte de King Kong en Nueva York. Mucho más suave que su padre, Kiko colamos con Denham y Hilda mientras exploraban la isla. Cuando fueron atacados por un oso de las cavernas gigante, Kiko los protegía y derrotó al oso, y más tarde hizo lo mismo cuando fueron atacados por un Styracosaurus. Cuando un terremoto sacudió la isla de Cráneo y arrancó la isla aparte, Kiko ayudó a Denham y Hilda a escapar, sacrificando su propia vida en el proceso que se ahogó. La isla Calavera se hundió en el océano. De acuerdo con el libro, la isla Calavera era geológicamente inestable, hundiéndose en el mar durante los últimos años. En 1933, durante los eventos de la película de 2005, la isla estaba al borde de su destrucción. 15 años después de su descubrimiento al mundo moderno, la isla Calavera, finalmente se hundió en el océano. 3000 años antes, una civilización avanzada en el sudeste de Asia emigró a la isla, trayendo con ellos animales domésticos como los búfalos y los antepasados de Kong. Esta cultura murió, dejando en sí ruinas por la isla, por ejemplo, la muralla, y poblaciones de nativos. Plagios de King Kong. Bien se dice que Godzilla puede ser un plagio de King Kong ya que lo tomaron como inspiración para hacer a este mismo, pero para mí solo fue una inspiración para hacer a Godzilla. Pero hay otros plagios más descarados de King Kong, ahora te mostraré algunos ejemplos. Bangladesh, Banglar King Kong. India, Shikari. China, Mighty Peking Man. Corea del Sur, el gorila ataca. Archinoiterium era una criatura no utilizada que se habría utilizado en la película King Kong de 1933. Originalmente iba a perseguir a los marineros a través del puente de troncos, justo antes de que aparezca Kong y arroje el tronco al barranco, junto con todos los marineros. Su objetivo era explicar por qué los marineros no simplemente cruzaron corriendo el tronco hacia el otro lado del barranco, salvando así sus propias vidas de tan terrible destino. Finalmente fue reemplazado por un Styracosaurus, aunque finalmente toda la escena fue eliminada de la película final. Con King of the Apes es una serie animada producida por 41 Entertainment LLC, Arad Animation y animada por Olm Digital y Sprite Animation Studios. Es la tercera serie animada de la franquicia King Kong. La serie se lanzó en Netflix el 15 de abril de 2016. La segunda temporada se estrenó el 4 de mayo de 2018 y fue la última temporada del programa que se produjo. King Kong 1976 versión extendida. Este es una versión según tengo entendido de King Kong 1976 que se encuentra en los discos Blu-ray que dura aproximadamente 3 horas la película. Hay muchos que dicen que esta versión extendida les encanta. Y otros que no, pero déjame tu opinión en la cajita de los comentarios si ya viste esta película extendida. Universal City Studios vs Nintendo. Antecedentes. De hecho, la disputa entre Universal City Studios, Incorporated, Universal, y Nintendo Co. Ltd. Nintendo surgió cuando Donkey Kong se hizo enormemente popular en 1981 y 1982. Millones de estadounidenses jugaban al juego, incluidos algunos de la alta dirección de Universal, quienes concluyeron que les recordaba a King Kong. Universal presentó una demanda contra Nintendo, alegando reclamaciones por infracción de marca y competencia desleal. Universal alegó que Nintendo infringió la marca registrada de Universal en King Kong cuando comercializó su popular videojuego Donkey Kong.
Procedimientos del Tribunal de Primera Instancia. Después de presentar la demanda, Universal envió cartas de cese y desistimiento a todos los licenciatarios de Nintendo, exigiendo que cada uno de ellos dejara de comercializar productos de Donkey Kong y obtuviera una licencia de Universal. Los hechos descritos anteriormente dieron lugar a 3 contrademandas de Nintendo. En primer lugar, Nintendo afirmó que las cartas de cese y desistimiento de Universal que amenazaban con litigar contra los terceros licenciatarios de Nintendo interfirieron torcidamente con las relaciones contractuales de Nintendo con esos licenciatarios. En segundo lugar, Nintendo afirmó que el acuerdo modificado de Universal que concedía la licencia del videojuego Tiger's King Kong infringía indirectamente los derechos de autor de Nintendo sobre Donkey Kong. En tercer lugar, Nintendo sostuvo que los acuerdos de Universal con Coleco, Atari y Ruby Spears interfirieron tortuosamente con los acuerdos de Nintendo con esas 3 empresas y dieron lugar a un enriquecimiento injusto. El Tribunal de Primera Instancia, en recurso de sentencia sumaria, desestimó la denuncia de Universal por infracción de marca y competencia desleal contra Nintendo. Luego, el Tribunal de Primera Instancia procedió a juzgar las contrademandas de Nintendo contra Universal. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Nintendo en parte de su reconvención por interferencia ilícita, para Nintendo en su contrademanda por infracción indirecta de derechos de autor, y contra Nintendo por su reconvención por enriquecimiento injusto. El tribunal también otorgó a Nintendo daños punitivos por interferencia ilícita, honorarios de abogados por defenderse con éxito contra la demanda por infracción de marca registrada de Universal y honorarios de abogados por procesar con éxito su contrademanda indirecta por infracción de derechos de autor. Procedimientos del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones confirmó los fallos del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que Universal interfirió tortuosamente con las relaciones contractuales al enviar cartas de cese y desistimiento a los licenciatarios de Donkey Kong, que era apropiado otorgar los honorarios de los abogados, que era apropiado otorgar daños punitivos por contrademanda por interferencia dolosa, que Universal había indirectamente infringido los derechos de autor de Donkey Kong al conceder la licencia del juego competidor King Kong, y que Nintendo no tenía derecho a una indemnización por supuesta interferencia ilícita con los acuerdos de licencia. El tribunal afirmó que en primer lugar, Universal sabía que no tenía derechos de marca registrada sobre King Kong, pero de todos modos procedió a hacer valer dichos derechos en términos generales. Esto equivalía a un desprecio desenfrenado e imprudente de los derechos de Nintendo. En segundo lugar, Universal no se detuvo después de hacer valer sus derechos sobre Nintendo. Se embarcó en una campaña deliberada y sistemática para obligar a todos los terceros licenciatarios de Nintendo a dejar de comercializar los productos de Donkey Kong o pagar regalías a Universal. Finalmente, la conducta de Universal equivalió a un abuso del proceso judicial y, en ese sentido, causó un daño más prolongado al público en su conjunto. Dependiendo de los resultados comerciales, Universal argumentó alternativamente ante los tribunales, primero, que King Kong era parte del dominio público y luego, segundo, que King Kong no era parte del dominio público y que Universal poseía derechos exclusivos de marca sobre él. Las afirmaciones de Universal ante los tribunales no se basaron en una creencia de buena fe en su verdad, sino en la creencia errónea de que podía utilizar los tribunales para obtener ganancias. Y así fue como Nintendo ganó el juicio. E hizo una contrademanda a Universal por daños y prejuicios, y así obteniendo 1.800.000. Lady Kong. Puede ser bastante similar a Kong, pero solo para mostrar sus diferentes rasgos, incluido el pelaje marrón rojizo alrededor de su cuerpo, senos pronunciados visibles y una cresta más pequeña. Aparece en la película donde fue capturada por un humano, Ang Mitchell, en las selvas de Borneo. Lady Kong fue transportada a los Estados Unidos para estudiar a la hembra simia y transferirle sangre a Kong, que todavía estaba en coma durante mucho tiempo. Kong y Lady Kong luego escapan del cautiverio, donde vagarán libres por el bosque. Un día después, los militares capturaron a la hembra y la transportaron a la base militar donde estaba embarazada en el momento de otro cautiverio. Kong llega a la base para rescatar a la mujer, pero su corazón artificial falla. Kong luchó contra los militares y finalmente los derrotó, pero resultó brutalmente herido en el proceso. Kong pudo reunirse con su pareja en el interior de la base donde conoció por primera vez a su bebé recién nacido, pero falleció poco después. Tras la muerte de Kong, Lady Kong y el bebé fueron enviados de regreso a Borneo, donde viven en paz.
Godzilla vs King Kong de los 90. Tras el mediocre desempeño en taquilla de Godzilla vs. Biollante en 1989, Toho planeó intentar hacer que su próxima película de Godzilla fuera lo más rentable posible. Por este motivo, optaron por rehacer su película de mayor éxito, King Kong vs. Godzilla, bajo el título Godzilla vs. King Kong. Los detalles de la trama son en su mayoría desconocidos, sin embargo, según una entrevista con el diseñador Shinji Nishikawa, King Kong se habría enamorado de un científico humano, quien luego lo convertiría en un cyborg, una idea vagamente reenvasada y utilizada en Godzilla vs. King Ghidorah. Al final, Toho se vio incapaz de adquirir los derechos para usar King Kong en la película y decidió presentar a Mechanicon como el oponente de Godzilla. Sin embargo, aprendieron que incluso usar la imagen de King Kong sería difícil, especialmente porque los propios Toho no crearon a Mechanicon, quien apareció por primera vez en The King Kong Show, y la película fue descartada por completo. No obstante, las ideas de esta película y Godzilla vs. Mechanicon se utilizaron más tarde en Godzilla vs. King Ghidorah y Godzilla vs. Mechagodzilla II. The Mighty Kong. Es una adaptación musical animada estadounidense de 1998 de King Kong. Fue animado por Jade Animation, Aniron Animation, Rainbow Korea Animation y Anshin Corporation. Legaki Releasing le dio una presentación extremadamente limitada en los cines de Estados Unidos el 29 de mayo de 1998, y Warner Home Video lo lanzó en VHS el 16 de junio de 1998. Camazotz. También apodado Titanus Camazotz, es un daikaiju gigante parecido a un murciélago que apareció por primera vez en el cómic de Monsterverse Kingdom Come. Conexión con Batman. Lo que pude entender es que Batman tiene como una cierta conexión con Kong. Porque en la película Batman vs Superman, Kong se asemeja más a Batman. Y Superman a Godzilla. Por las habilidades de Superman como lanzar rayos láser. Su debilidad de Superman la kriptonita. Debilidad de Godzilla es la bomba de destructor de oxígeno. Por eso Superman es más parecido a Godzilla. Y Batman a Kong. Por eso se les compara. A Kong, que es muy parecido con Batman. Porque Batman pelea con puño limpio y artefactos como Kong, que pelea a puño limpio y su hacha.